Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a todos porque el Señor nos da esta oportunidad de recibirnos unos a otros y me da mucho gusto que podamos continuar como cada 8 días en estos estudios bíblicos que hemos estado llevando. Le damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos vivido y yo espero que la palabra de Dios vaya haciendo poco a poco su obra en cada uno de ustedes. Recuerden que estamos atentos siempre y oramos por las peticiones que recibimos, no nada más de nosotros mismos, sino también de cualquier necesidad que ustedes puedan compartir con nosotros, la recibiremos con gusto. Y hermanos, estamos estudiando por tercer miércoles consecutivo esta doxología de la que habla San Pedro precisamente en su primera epístola que hemos estado estudiando y voy a dar lectura a ella precisamente para que podamos ir, además de tantas otras cosas, podamos ir aprendiéndonos esta alabanza y se nos vaya grabando el texto bíblico en nosotros. Y voy a leer Primera de Pedro 1, los versículos del 3 al 9 en el nombre de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque tú nos enseñas a alabarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra vida, así como nuestras canciones, Señor, sean verdaderas alabanzas a ti, Padre. Y ayúdanos a entender el propósito que tú tienes detrás de todas ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hemos estado comentando precisamente en esta palabra que los cristianos desarrollaron que se llama doxología. Una doxología. ¿Y qué es una doxología? Pues bueno, hemos estado viendo que una doxología es una correcta afirmación. Prácticamente, literalmente dice una palabra correcta. Eso es una doxología. Y es precisamente de esta forma llamada porque se refiere a las maneras en que alabamos a Dios de forma correcta. ¿Y cómo alabamos a Dios de manera correcta? Pues precisamente diciendo correctamente lo que Él es y hace por nosotros. Y uno de los aspectos que mencionaba, que quizás es el más importante para nosotros, que mencionaba yo hace 8 días, es precisamente esto de qué es lo que alabamos de Dios. Porque fíjense que no nada más se trata de alabar el nombre de Dios, hemos dicho, eso lo hace también su creación. Para eso está capacitada también, por ejemplo, las criaturas e incluso los no creyentes. Fíjense que cuando la justicia se lleva a cabo, fíjense que cuando las cosas se hacen como deben ser, según el orden que el Señor diseñó, pues le están dando alabanza a Dios. Pero fíjense cómo es una alabanza que pues realmente es un reconocimiento forzoso de lo que el Señor es y Él ha establecido. El Señor dice, el Señor creó un mundo de reglas, un mundo de leyes naturales, y cuando los seres humanos las obedecen o incluso las aplican, lo que están haciendo es darle gloria a Dios, darle gloria a su nombre, pero sin darse cuenta. Uno de los misterios que nosotros podemos ver, por ejemplo, a propósito de, si entendemos, por ejemplo, Filipenses 2, que habla de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso va a pasar en su momento. Eso va a pasar cuando el Señor venga. Pero fíjense cómo esa alabanza dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa confesión que se oye bonito, que se oye como una declaración de fe, etcétera, etcétera, esa es una declaración de guerra. ¿Sí?
Y es de hecho una profecía de la victoria que tendrá Jesús. Porque quieran o no, las naciones van a tener que alabar el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto en el sentido muy, muy práctico, la creación en la que está incluida también el ser humano, alaba al Señor, quiéralo o no. Ahora, de eso no se trata de lo que estamos hablando aquí. Esa no es la alabanza cristiana. Entonces, ¿cómo se diferencia la alabanza general de la alabanza cristiana? Pues bueno, cuando nosotros de hecho alabamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué creen que nuestras alabanzas mencionan tanto a Jesús? Pues porque precisamente Jesús, su persona es la cristalización, su persona es la realización de lo que Dios hace y ha hecho y hará por nosotros. Fíjense cómo no, cuando nosotros obviamente hablamos de Dios Padre, obviamente hablamos del Espíritu Santo, pero lo que la palabra nos manda es hablar de Jesús. Porque cuando hablamos de Jesús, hablamos también del Padre, obviamente, y también del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra de Dios no nos habla de Dios Padre. Porque la misma palabra de Dios no nos habla del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita para hablarnos de Jesús. Porque si lo queremos ver así, quien nos incumbe es Jesús. Y no estamos hablando, obviamente, y claramente no despreciamos a nuestro Dios, ni despreciamos al Espíritu Santo, porque vean cómo ni siquiera San Pedro lo hace. San Pedro no está despreciando, obviamente, a Dios Padre, ni tampoco al Espíritu Santo, pero sin embargo va al punto, va a lo que trasciende para nosotros, para nuestra vida como cristianos, que es la obra de Jesús. Si ustedes se fijan, claro, la palabra de Dios nos habla de la naturaleza de Dios, claro que nos habla de la persona de Dios, pero ese no es el punto. El punto no, fíjense cómo no nos describe cómo es el reino de los cielos. No nos describe, digamos, de una forma exhaustiva cómo son los ángeles, a qué se dedican, qué hacen todo este tipo de cosas, o incluso no nos describe profundidades de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el punto. Y si no lo hace a propósito de nuestro Dios, tampoco lo hace y mucho menos lo hace del Espíritu Santo. Lo menciona pues porque es parte del plan de salvación, pero no es el punto del Espíritu Santo tampoco. Sino que nos habla de principio a fin de Jesús. Y fíjense qué importante es esto. La Biblia termina con la palabra Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús, dice San Juan en Apocalipsis. Y es que las alabanzas cristianas no son éxtasis, como las alabanzas de muchas creencias o corrientes religiosas. La Escritura no nos enseña una inmersión en Dios. La Escritura no nos manda a sumergirnos en la persona de Dios o a, digamos, levantarnos en un éxtasis espiritual hasta la presencia de Dios. En ningún lado dice eso. ¿De qué nos manda? ¿Qué nos manda la Escritura a hacer? Nos manda, de hecho, a hablar, a contar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Obviamente, Jesús. Y fíjense que algunos teólogos y comentaristas utilizan el término dentro de la historia o más allá de la historia. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios lo que nos interesa es que Él entró a nuestra historia
no nada más a la historia humana, sino también a nuestra vida. Él irrumpe en nuestro pasado y lo cambia para darnos un presente bendecido y obviamente un futuro glorioso. Pero vean cómo nuestro Dios entra e irrumpe en nuestra historia y eso es lo que nos hace cantarle. ¿Se fijan cómo, volviendo al ejemplo de las personas que queriendo o no lo alaban, se fijan cómo el Señor no tiene ningún impacto en sus vidas? Estas personas obedecen las leyes de la física, obedecen las leyes de la matemática, con su inteligencia los grandes pensadores dan gloria a Dios, pero vean cómo, como Dios no ha irrumpido en su historia, pues su canto es intrascendente para ellos. Su alabanza, la gloria que ellos dan como criaturas a Dios, a ellos como personas les es completamente intrascendente e inútil. Nada que ver con el canto cristiano. ¿Por qué? Porque las alabanzas que presentamos ante el Señor no nada más es para tenerlo a gusto, sino para nuestro crecimiento. Para nuestro crecimiento, para nuestra formación, porque nosotros como individuos sí sabemos lo que es que Dios entre a nuestra historia en Belén de Judea, en nuestro nacimiento como cristianos, en nuestro renacimiento. El Señor ha entrado. Y cuando de hecho nosotros platicamos de eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas o que ha hecho por la humanidad, pues crecemos como personas. Crecemos como cristianos, que es lo que importa. Y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una alabanza que no enseña nada no sirve de nada. Una alabanza que no te edifica en nada no sirve de nada, por muy bonita que esté la música, por muy bonito que esté el pensamiento, si no habla de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que ha cambiado en nuestra vida por la obra de Jesús, no sirve de nada. Sin importar lo bonito que sea la música, lo bonito que sea el pensamiento incluso, o lo que ustedes quieran, si no habla de Jesús y su obra salvadora, no sirve de nada. Yo hace unas semanas comentaba, ¿cuántas veces no hemos escuchado una canción tan bonita, un mensaje y todo, pero nada más, la única razón por la que sabes que es cristiana es porque está metido en un disco cristiano? Pero si la aíslas así y la analizas, es una canción romántica o es una canción de superación personal. ¿Se fijan? ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Por qué en una canción, por qué una canción, digamos, puedes, si le quitas, digamos, el contexto de ser cristiana, si le quitas, vaya, las dos menciones al nombre de Jesús, ¿sabes por qué esa canción se puede convertir en una canción popular, una canción de, como dice la gente, del mundo? Pues porque Jesús en esa canción es así de intrascendente, es así de irrelevante. Si Jesús es removible de una canción y la canción ni se modifica y queda perfecta, es porque Jesús es intrascendente en ese canto. Lo mismo pasa en la vida del autor. ¿Se fijan? Si en mi vida como cristiano tapo a Jesús un poquito y mi vida no cambia, es porque Jesús no ha tenido una entrada en mi vida, en mi historia. Qué diferentes son las circunstancias, ¿verdad? Yo me pongo a ¿y saben por qué? Bueno, además de tantas otras razones, las personas hacen esto como para acercarse un poquito más a las personas que a lo mejor les molesta un poco la palabra. Y bueno, a lo mejor esa podría ser una buena excusa. Pero ponte a pensar en esto. ¿Qué tan no cristiana es tu alabanza? ¿Qué tantas de tus oraciones, qué tantas de tus alabanzas se las podrías dedicar también a Alá?
y no habría ningún problema. Esto que yo estoy platicando ahorita, la forma más clara y más perfecta en la que yo lo he visto es en unas cosas que se llaman reuniones ecuménicas. Ecuménicas, no hablando dentro de la iglesia, sino ecuménicas en el sentido interreligioso, en donde se juntan judíos, se juntan musulmanes, se juntan cristianos, se juntan no sé qué otra cosa, mormones, y tienen según esto oraciones y cantan juntos. ¿Saben por qué es posible tener estas oraciones? ¿Por qué es posible tener estas alabanzas? Porque ninguna de esas alabanzas menciona el asunto que las diferencia y que las conflictúa a todas entre sí, que es Jesús y la cruz. Y calcúlenlo bien, ¿eh? Si mi alabanza, si imagínense que ustedes son unos compositores y crean una alabanza o están alabando a Dios, pero esa alabanza la puede usar un judío, pero esa alabanza la puede usar un musulmán, o la puede usar Elton John cantándole al amor, entonces allí anda algo mal. Porque Jesús es bastante irrelevante en esa alabanza. Y quiero que vean, que analicemos entonces en este caso la alabanza, la doxología que está incluyendo aquí San Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, imagínense a San Pedro cantando esta doxología en una reunión interreligiosa. Bendito el Dios y Padre. Hasta la palabra Dios, todos felices. Pero viene Padre y ya se enojaron los judíos y ya se enojaron los musulmanes. Pero bueno, seguimos, ¿no? Pero luego ya nos pone más problemas San Pedro porque dice, Señor Jesucristo. Y allí ya se enojaron los mormones y obviamente los ateos. ¿Se fijan cómo esta alabanza no es interreligiosa? ¿Se fijan cómo una verdadera alabanza no puede excluir a Jesús? Porque la verdadera alabanza y el contenido de una alabanza verdadera cristiana es y siempre será Jesús. Hablando de estos contextos y esto es historia reciente que quizás es un tanto intrascendente, al Papa, que ahorita es Francisco, le gusta mucho esto del diálogo interreligioso, muy bien, y le sale muy bien, pero no le salía tan bien a su predecesor, a Benedicto XVI, y de hecho se metió en varios problemas. ¿Por qué creen que no le salía bien a Benedicto XVI, este papa, el ser interreligioso? Pues porque este papa era demasiado, y vamos a ponerle así, demasiado cristiano, demasiado creyente, y el pobre no podía dejar de hablar de Jesús y de la cruz. Y se metía en problemas. ¿Por qué creen que es tan difícil tener una alabanza verdadera? Pues porque Jesús y su cruz son siempre un problema. Porque hablar de Jesús y de su cruz evita que yo hable más de mí. Y los invito, de hecho, vaya, hasta como desafío. Alguna vez, cuando tengan la oportunidad, pónganse a escuchar un disco parejo y vean cuántas de las canciones cristianas hablan de Jesús y de la cruz y del perdón de pecados. Y van a ser contadas con sus dedos. Porque es muy fácil alabar a Dios, alabar su belleza, su hermosura y lo que tú quieras, pero no hablar de cuando Dios interviene y tiene injerencia en tu vida. La cruz. Punto. Y San Pedro va al punto. Sí, el Señor es bendito, el Dios, el grandioso Dios y Padre, pero luego va al punto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como nosotros podemos serlo, sabe cómo alabar correctamente a nuestro Dios, no evitando, no negando, no minimizando a Jesús y su sacrificio. Punto.
Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ya estamos hablando en términos de salvación, es decir, que necesita ser salvo, ¿no? Necesitamos ser salvos, necesitamos de esa misericordia, que de hecho nos ha permitido renacer para una esperanza viva. Y cuando esta palabra renacer que utiliza San Pedro, no estamos hablando de otra cosa, sino un renacimiento espiritual. Y fíjense cómo incluyendo este vocabulario, este lenguaje de salvación, a Jesús no lo puedes quitar de en medio. A Jesús no lo podemos quitar de en medio, porque nos habla de un nuevo nacimiento. Y tan confuso es a nosotros que luego tenemos la cara de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo decía, pero oye Señor, ¿cómo es que un hombre puede nacer siendo viejo? Bueno, de esto se trata, de esto habla San Pedro. Y vean lo importante porque San Pedro nos habla. Imagínense, es como un reflejo. Estamos hablando aquí como como si fuera un juego de tenis. Porque mientras más alabo al Señor correctamente, cuando yo alabo al Señor correctamente, mis alabanzas de hecho son para mi bendición. Y esto hablaba yo hace 8 días, porque el Señor no quiere que le alabemos nada más para darse el gusto de ser alabado. La creación y los ángeles y los incrédulos lo hacen, quieran o no. ¿Para qué el Señor nos dice que lo alabemos? ¿Por qué el Señor ha enseñado a su iglesia a cantar alabanzas cada 8 días? Pues porque eso es para bendición nuestra. El Señor no necesita que le alabemos. El Señor no necesita de nuestra canción, no necesita de nuestro corazón. Así, quienes lo necesitan son los dioses griegos. Los dioses griegos sí dependían de las alabanzas de los hombres. Ellos sí, pero nuestro Dios ni siquiera nos necesita. Más bien, nosotros somos los que necesitamos a través de esas alabanzas, a través de esos cantos, lanzo la bolita de alabanza y el Señor me la regresa para mi bendición. Porque ese es el punto. ¿Por qué creen que dice Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Para que no se te olvide que que Él se merece la gloria? Claro, no, sino para que tú no te olvides. Porque acordándote que el Señor te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, pues tenemos un montón de bendiciones que la palabra es la que enseña. Y entonces fíjense, estamos hablando, San Pedro nos está enseñando a cantar correctamente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ya aprendí un montón de cosas y ya me edifiqué mucho, muy grande, porque estamos hablando del Dios, fíjense, usa la palabra Dios, es decir, el Dios del universo, pero también el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque para nosotros como cristianos, nuestro Dios es antes Padre que Dios. No porque no sea Dios, sino porque Jesús nos enseñó a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense cómo Jesús no nos dice Dios nuestro que estás en los cielos. Sí es nuestro Dios, claro. Sí es nuestro creador, sí es todo lo que, pero también es de los ateos, también es de los judíos, también es de los musulmanes. Dios de todos, quieran o no, pero nuestro Padre. El Señor es Dios de todos, pero Padre solo de los cristianos. Fíjense qué bonito, ya aprendí algo de una alabanza correcta. Ya me edificó una alabanza. Porque el Dios del universo para mí es mi Padre. Oye, pero ¿cómo es que yo, siendo inmerecedor, cómo es que yo, siendo indigno, lo tengo a Él por Padre? ¿Con qué mérito, con qué dignidad puedo llamar a Dios mi Padre? Pues ahí viene la respuesta, de hecho, en esta alabanza correcta, porque dice de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, el vínculo entre las alturas de Dios y nosotros es Jesucristo. Y fíjense cómo utiliza la palabra Señor.
Porque bien nos enseña San Pablo y también nos va a enseñar San Pedro en su epístola, que nosotros no somos esclavos del pecado, que nosotros no somos simplemente criaturas de Dios como son los que no creen. Nosotros no somos Homo sapiens, sapiens, como dice la ciencia, que sí lo somos, pero no nada más somos eso. Nosotros somos una nación santa y fuimos adquiridos con precio de sangre. Y si tenemos un Señor, ese es Jesucristo que nos compró con su propia sangre. Dice el himno, un solo fundamento y un solo fundador. Dice, haciéndola su esposa, habla de nosotros, de la iglesia, del cielo descendió y luego dice, y por su propia sangre su libertad compró. Es decir, que ya no nada más estoy hablando de que el Dios del universo es mi Padre, sino que también estoy hablando de la razón por la que Dios es mi Padre, que es el hecho de que Jesús me compró con precio. Todo eso que estoy diciendo, imagínense para un cristiano que vive en persecución, en dificultad. Y yo espero que esta palabra vaya alentando nuestra vida, especialmente cuando tengamos momentos difíciles. Muy, muy, muy importante. ¿Saben por qué? Yo recuerdo uno de mis himnos favoritos. Es una oración que le pide al Señor que nos dé más fe. Y habla de la fe que ha sido manifestada en diferentes formas para los cristianos. Y dice una fe que puede en el dolor cantar. Y luego dice otra línea de este himno, dice que puede hogueras soportar, premio de mártir alcanzar. Y es que es bien difícil cantar cuando estamos en tribulación. ¿Se fijan por qué el Señor nos manda que cantemos en las tribulaciones? ¿Se fijan por qué la mayoría de los salmos son cantos en medio de la tribulación? No nada más digamos, para zafarnos del problema, para desviar nuestra atención e ignorar el problema. No, porque nuestra alabanza cuando cantamos en las tribulaciones, cuando cantamos en los dolores, pues te fortalecen a ti. Imagínense, muy egoísta sería de Dios que todavía que nos ve tirados, todavía que nos ve hambrientos y todavía nos pone a cantar. No, es que el punto es que en las lágrimas, que en los dolores, que en las tribulaciones, tu canción, una verdadera doxología, te fortalezca a ti. El Señor es fuerte y Él no necesita nada de nosotros. Él lo que quiere es que al alabar su fortaleza, nosotros seamos fortalecidos. Que al proclamar su salvación, nosotros seamos salvos. Que al proclamar su libertad, nosotros seamos liberados. Les digo, este jueguito de ping pong, porque el Señor me manda que yo haga hacia Él para que yo reciba de Él. Qué importante entonces esta palabra dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor Jesucristo y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para cuándo? Y es entonces cuando San Pedro, que lo veremos dentro de 8 días, nos enseñará a que nuestro Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos hizo renacer hasta la esperanza viva que tengamos en Jesús por la resurrección de los muertos. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú, Padre, nos enseñas a cantar, Señor, porque tú nos llamas y nos invitas a cantar salmos a tu nombre, Señor, para poder, Señor, ser fortalecidos en nuestras debilidades. Y gracias te damos, Padre, porque tú eres eso, eres nuestro Padre, y porque tú, Señor, lo eres para nosotros, precisamente porque Jesús nos ha comprado con precio de sangre. Señor, ayúdanos a cantar de esta forma y a no olvidar nunca, Señor, que tú eres y estás para nosotros, Señor. Ayúdanos a cantar siempre la salvación de Jesús y ayúdanos, Señor, a nunca quitar la cruz de nuestras alabanzas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.